que se fueron sumando a esta nueva edición del Digital Beat, organizado por Flux IT. Yo soy Mariana Ruesta, soy parte del equipo de marketing de Flux, y bueno, como el público se renueva y vemos que todavía se sigue sumando gente, les cuento rápidamente quiénes somos, hacemos una presentación oficial. Somos una empresa que se especializa en el desarrollo de soluciones digitales, combinando el diseño de experiencia y tecnología para agregar valor a múltiples industrias. Actualmente somos más de 300 Fluxers, como nos llamamos, y tenemos más de 16 años de experiencia acompañando a la transformación digital de múltiples clientes de distintas partes de Latinoamérica, de Europa, de Asia y de Estados Unidos. Y en esta ocasión, como podemos ver, nos acompaña Solsi, nuestra Corporate Writer de Flux IT, que nos va a contar un poco más acerca de la importancia de la accesibilidad digital a la hora de desarrollar contenidos para así poder llegar a más personas. Solsi, todo tuyo, así que si querés empezar. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan por ese lado? Ahora les voy a compartir un toque pantalla, así me paso para ahí. Vale. Ahí. Bueno, y me gustaría arrancar, si se puede, con un poquito que me dejen por el chat si alguno de ustedes tiene idea de qué es la accesibilidad. Acuérdense que no hay respuestas erróneas, la realidad es que es lógico si se suman sin tener mucha idea de qué es, pero en una de esas tienen algo de idea y podemos arrancar con eso como base. También aprovecho este mini momentito como para, si quieren poner los subtítulos, desde Meet se puede. En la parte que dice CC, si alguien necesita. A ver si se animan a comentar en el chat. Puede aplicar a cualquier cosa, ¿eh? No tengan miedo. Dice disponible para todas las personas. Me sirve. Estar disponible, simplicidad. Bueno, bien, tenemos una base. Si no hay más comment, Mari, ¿te parece? Paso para contarles un poco de qué va. Dale. Bueno, sería justamente, así como bien decían algunos por ahí, el acceso de iguales oportunidades para todas las personas. Esto quiere decir, sin importar las diferentes capacidades que se tengan, a nivel físicas, cognitivas, la idea es que justamente se puedan gozar de todos los derechos a pleno. Y el acceso a la información sería uno de ellos. Y con eso le damos como intro a este Digital Beat. Y también les pregunto, me tomo la libertad como de tirar algunos mitos abajo, ¿qué sería la audiencia del contenido accesible primero? Y sería que serían todas las personas que tienen capacidades diferentes a nivel funcional, motor, sensorial. Cuando decimos sensorial sería, por ejemplo, visual, auditivo, pero también intelectual, a nivel psíquico, mental, y que en consecuencia realizan las funciones de maneras diferentes. Y acá hago una pausa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo en cuenta una persona sorda, no es que esa persona no se comunica, sino que lo hace por ahí a manera diferente que lo hace la población media, que es por el habla, y lo hace, por ejemplo, con lenguaje de señas. La realidad es que también muchas veces cuando hablamos del contenido accesible, nos preguntamos cuántas personas quizás son las que requieren esto, y la realidad es que suele ser un número mucho más alto de lo que esperamos, y es que una de cada 6 personas, según un estudio de la OMS, tiene alguna capacidad diferente que limita su acceso a la información. Así que nada, es un número bastante alto. Y si volvemos como a esta definición original de lo que sería como que las personas puedan acceder en todas sus capacidades a la información, ¿cómo lo relacionamos con la digitalidad? Y justamente la accesibilidad digital sería como la incorporación de ciertas características a un contenido o producto en lo digital que le permita que lo accedan la mayor cantidad de personas posibles en diferentes circunstancias. Y acá una pausa, porque cuando hablamos de diferentes circunstancias, pueden ser, por ejemplo, permanentes, como una persona quizás que tiene una limitación motriz, pero también
temporales, como una persona que quizás tiene un yeso y los próximos meses va a necesitar, por ejemplo, navegar por teclado y no con el mouse. También por ahí a nivel de factores de edad o factores socioeconómicos y bueno, muchos más que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos, seguimos en el rol de la parte de accesibilidad digital o accesibilidad tech, la realidad es que acá cito a Diana Rodríguez, que es tech leader acá en Flux IT, escribió un artículo que está súper, que es Hablemos con la tecnología, calculo que ahora lo van a dejar ahí por el chat para que a quien les interese lo puedan leer. Dentro de este rol que tenemos como en la industria IT, sin importar el rol puntual que cumplamos en esta industria, tenemos como desafío hacer que la tecnología la puedan acceder la mayor cantidad de personas sin importar el conocimiento. Ahora, para que quede un poco claro y diferenciemos, voy a hacer una clarificación sobre lo que diría más a la accesibilidad tradicional versus la tech. Tomemos como, por ejemplo, si desarrollamos una app de banco online. La accesibilidad tradicional lo que buscaría es que esta app en sí tenga textos más grandes, un buen contraste de color y que sea compatible con lectores de pantalla. Ahora, la accesibilidad tech lo que buscaría más es que sea una interfaz simple, que no sea compleja, que la pueda usar alguien que no tenga tantos conocimientos ni de tecnología ni de banca. La realidad es que la accesibilidad tradicional busca que ciertos colectivos específicos puedan acceder a la información en ciertas maneras, mientras que la accesibilidad tech lo que busca más es como que las personas en general puedan hacer un uso más simple de la tecnología. Ahora, ¿cuál sería la ventaja si sumamos contenido accesible a nuestros contenidos, a nuestros productos digitales? Por un lado, nos enriquecemos en la diferencia de reconocer nuevas formas de resolver situaciones. ¿Se acuerdan del ejemplo, por ejemplo, de que las personas sordas no se comunican desde el habla, se comunican desde el lenguaje de señas? Bueno, siempre que sumemos información nueva y nuevas maneras de hacer las cosas, siempre va a haber una riqueza en eso. Y a su vez, esto lo que nos abre puertas es a nuevas audiencias y también a un aumento de visibilidad de nuestra marca, ¿no? Ahora, tenemos distintos caminos, distintas formas y distintos momentos en los que podemos accesibilizar un contenido o producto. Tenemos dos maneras para arrancar. Para desarrollar contenidos accesibles podemos seguir dos caminos. O crear un contenido que sea o producto accesible desde su origen, o intervenir cosas anteriores ya desarrolladas. Siempre acá lo que se recomienda es que hagamos como un análisis de beneficios. ¿Y por qué digo esto? Tenemos un paso práctico, por ejemplo, calculo que la mayoría por acá está familiarizada con los juegos retro, por ejemplo, los de Sega o los de Nintendo, que la verdad es que se desarrollaron sin seguir prácticas de accesibilidad en lo que sería, por ejemplo, limitaciones visuales. Y hoy en día, si alguien los quisiera adaptar, la verdad es que habría que meter mano en el código original, y eso es, si no es muy difícil, es imposible. Entonces, en este caso puntual, la realidad que la situación sería desarrollar quizás un juego similar, una nueva versión, sería más rico que meter mano en el código anterior. Ahora, dicho esto, pasamos a los momentos en los que uno tiene que tener en cuenta la accesibilidad. Vamos a poner algo así como un caso, supongamos que que queremos accesibilizar un evento, porque esto también se puede. Supongamos que tenemos el evento de lanzamiento de un producto ficticio, que sea Mi Salud, por ejemplo, una aplicación que creamos. Si tenemos este evento de lanzamiento, los momentos en los que tenemos que accesibilizar el evento en sí son tres, en el antes, en el durante y en el después. Por ejemplo, si tuviéramos este evento, tenemos que tener en cuenta en la campaña de marketing digital contemplar diferentes formatos. ¿A qué me refiero con diferentes formatos? Por ejemplo, si yo tengo un video que es promocional del evento, en el video tengo que considerar, por ejemplo, tener audiodescripción, para personas que tienen limitaciones visuales. También tengo que considerar, por ejemplo, subtitulados para personas sordas. Si subo, por ejemplo, algo muy simple, un posteo a Instagram promocionando el evento, bueno, la imagen alternativa, la imagen de Instagram debería tener un texto alternativo que describa esa imagen en sí. Anuncios en la vía pública, la realidad es que no es algo que por ahí solemos usar tanto, tiene que ser algo muy mega. Sé que por ahí la realidad suele ser otra en muchas ocasiones. Pero la realidad, por ejemplo, sería cuando tenemos un código QR, por ejemplo, en una estación de tren, que te lleve a un video y que ese video tenga que estar en un formato accesible. También, por ejemplo, cuando tenemos los folletos, muchas veces lo que pasa es que los folletos los vemos y todo muy lindo, pero por ahí no tienen, por ejemplo, marcado con braille dónde está un QR que te redirija a la página, o no se tiene, por ejemplo, otros formatos. Y bueno, nada, obviamente que todo esto es como un camino que tiene que tener coherencia. Si yo tengo un QR, por ejemplo, que está señalizado con braille
para que una persona que no ve sepa dónde apuntar, pero esto te lleva a un sitio web que no está adaptado, la experiencia se rompe. Ahora, supongamos, seguimos con este caso práctico, ¿no? Tenemos el evento de lanzamiento de este producto. En el mismo evento en sí, podemos tener kioscos interactivos que son una especie de cajeros que tienen distintos botones que permiten como el acceso de que personas con diferentes limitaciones o capacidades se puedan registrar sin necesidad por ahí de los formatos más tradicionales. También tenemos la transmisión en vivo, que esto es súper importante, porque, por ejemplo, puede ocurrir que, no sé, haya gente que está en distintos sectores del país, o que por ahí que tenga quizás una limitación motriz que no le permite acercarse al evento en vivo. Bueno, ya transmitiéndolo desde plataformas que sean accesibles, es una manera genial para accesibilizar y también a nivel de tecnología, ¿no? Porque nos permite, por medio de las plataformas y todo lo que tenemos, que más personas se puedan sumar. Y también los subtítulos en vivo, o lenguajes de señas, ¿no? O sea, obviamente cuando tenemos la transmisión nos podemos asegurar que la plataforma por la que transmitamos tenga subtítulos. Y también, por ejemplo, si vamos a la parte del registro, que a veces suele ser como les pasó, por ejemplo, a ustedes o a la mayoría que se registraron a través de un foro, a veces se incluyen, por ejemplo, una pregunta muy simple que sí se requiere, por ejemplo, intérprete de señas. Siguiendo con este mismo caso, supongamos que en el evento nos fue el producto súper bien, después podemos hacer encuestas que sean accesibles, que a diferencia de las encuestas tradicionales, en lo que cambian es que, por ejemplo, se pueden contestar en diferentes formatos, no solo por escrito, sino que quizás tiene respuesta por audio, para que se pueda, obviamente, responder por la mayor cantidad de gente posible. Después de esto, también tenemos que se hace un análisis de resultados, se identifican oportunidades de mejora. Recordemos siempre que lo mejor que nos puede pasar es que distintos perfiles de personas vengan a estos eventos, usen hasta nuestras aplicaciones, lo que sea, y nos den el feedback de por ahí las oportunidades de mejora que tenemos. Y también rescatar las cosas que se percibieron como positivas para mantenerlas. De acá pasamos a lo que serían los recursos de accesibilidad. Tenemos para material audiovisual y también para material físico. Aunque parezca mentira, el subtitulado tradicional es una forma de accesibilizar. Porque, por ejemplo, piensen en, no sé, sus padres, sus abuelos, que por ahí no escuchan al 100% y a veces adivinan ciertas palabras. Bueno, ya con el hecho de, por ejemplo, tener la opción de sumar un subtitulado tradicional, esa falta de esa palabra que tienen que identificar se salda quizás con el subtítulo. También hay una realidad que también nos permite como aumentar nuestras audiencias del subtitulado tradicional si es en otro idioma. ¿Por qué? Porque nuestro propio producto lo podemos llevar a otras fronteras. También tenemos el subtitulado para personas sordas, que justamente lo que marca por ahí son estas injerencias de sonidos. Por ejemplo, algo que es muy simple. Nosotros cuando miramos una serie muchas veces ocurre que identificamos quién está hablando en una serie por el timbre de la voz. La diferencia sería en un subtítulo de personas sordas, por ejemplo, que se marca justamente quién es que está hablando. Y también tenemos la audiodescripción, que justamente es como un relato de lo que se ve. A nivel de contenido físico, tenemos lenguajes de señas, que sirven, la verdad, un montón cuando son eventos a vivo y presenciales. También la folletería universal, que nada, ya lo charlamos, ahora vamos a ver igual un ejemplo, pero sería que se tengan como diferentes formatos en el mismo folleto. Por ejemplo, braille, códigos QR accesibles, no sé, audiodescripciones y demás. Tenemos la traducción en braille, sí, que sería esta conversión de la lengua a un código de puntos y le permite a las personas con limitaciones visuales leer por medio del tacto. Volvemos siempre a la misma idea inicial de esto de que no es que no se realizan ciertas funciones, sino que es realizar las mismas funciones, solo que de manera diferente. También tenemos la lectura fácil o lenguaje sencillo, que es una adaptación lingüística de un texto, pero para que sea más fácil su comprensión. Es como que se simplifican estructuras, se simplifican un montón de cosas para que sea más fácil de entender. Y después tenemos los códigos QR, que de por sí ustedes se preguntarán cómo es que un código QR es accesible. La realidad es que por sí solo no lo es. Hay maneras de accesibilizarlo, por ejemplo, con esto de tener un braille que señalice dónde hay que apuntar con un teléfono para que se pueda escanear el código QR. Acá entran en juego muchas cosas, que ese código QR, por ejemplo, tenga un enlace que sea descriptivo, porque así el lector de pantalla, por ejemplo, lee el enlace y la persona sabe en qué se está metiendo cuando accede a ese QR, y obviamente que redirija a un formato que sea accesible también. Vamos siempre a lo mismo, si yo ese código QR va a una web, pero la web no es accesible, se rompe un poco la experiencia. También hay otro tipo de código QR,
que justamente sería con NFC, que es Near Field Communication, que lo que hace es que no se necesita, por ejemplo, escanear, sino que el celular ya cuando está cerca, automáticamente te lleva como el enlace. Y acá les traigo unos ejemplos un poco más visuales para que podamos dimensionar un poco de lo que estaba hablando. Y sería, por ejemplo, acá en un folleto de Uruguay que me pareció súper, que tiene, como ven acá en braille, información. También tiene en braille señalizado, por ejemplo, el QR para que se sepa dónde escanear. Y este QR te lleva a videos subtitulados, te lleva a información auditiva, justamente para que nadie se pierda de nada. También tenemos una imagen que muestra un intérprete de señas en acción, y también tenemos una injerencia de lo que sería un subtitulado para personas sordas de Stranger Things, que justamente sería, por ejemplo, un ruido lo que marca, ¿no? Y ahora acá tengo un mini video que es justamente para que se dimensione quizás un poco de manera más clara a lo que me refiero cuando digo audiodescripción, que por ahí es un formato que si bien está disponible, porque de hecho en Netflix en muchas ocasiones lo tiene, quizás no hacemos uso en nuestra cotidianidad. Algo se acerca, algo que tiene sangre. Una sombra que crece en la pared detrás de ti, que te traga en la oscuridad. Casi está aquí. ¿Qué es? ¿Y si es un demogorgón? Estamos fritos, Si es un demogorgón. no es un demogorgón. Un ejército de trogloditas entró en la recámara. Troglodita, te lo dije. El maestro de juego mantiene una expresión seria mientras los demás ríen. Esperen, ¿escucharon eso? Bueno, y nada, esto era un poco más para ejemplificar, espero que se hayan dado cuenta, pero sería como esa voz en off que se escucha, que aclara lo que, las expresiones quizás, que nada, uno genuinamente las puede percibir solo por la imagen, ¿no? Si no está esa voz. Algo se acerca. Bueno, y hasta acá me gustaría saber cómo vienen, si vienen bien, si se entiende, si alguien tiene alguna duda, si querés, decime Mari, qué onda por el chat. Por ahora muchas manitos diciendo que viene todo bien, así que bárbaro. Genial, espectacular. Entonces seguimos. Y acá, más allá de que yo me especialice en contenido, vamos a explorar como una dimensión desconocida que es la accesibilidad y el diseño. Bueno, la realidad es que primero les voy a empezar a contar un poquito de qué va esta imagen. No sé si se llega a leer, pero por las dudas voy a hacer como un repasito y les cuento un poco de qué va. Esta imagen es de Equal Web, que justamente se dedica a desarrollar productos de accesibilidad, ya sea para chequear la accesibilidad, de accesibilidad con IA y demás. Y lo que quiero que vean y que se centren es que esta es la interfaz que figura cuando accedemos a su sitio web. Y tiene 2 millones de funcionalidades, como pueden ver, de cómo mejorar la experiencia usuaria. Y la realidad, y esto lo traigo a colación, es porque no es algo que depende plenamente de la parte de comunicación, o plenamente de la parte de desarrollo, o plenamente de la parte de diseño. Como verán, es algo que se hace en conjunto y que, como bien decía Diana en esa slide del principio, es algo que dentro de la industria IT lo tenemos como desafío que la tecnología sea accesible, pero desde cualquier rol, ya sea desde el lado de designers, desde el lado de content writers, desde el lado de developers, desde cada lado podemos hacer un poquito para que como que sumemos a esta experiencia. Y ahora acá pasamos a lo que sería el diseño accesible. Un diseño accesible sería que se pueda compatibilizar con tecnologías asistivas, que no tenga barreras y que beneficie absolutamente a todas las personas que usan nuestro contenido digital. Ahora, el diseño universal en sí lo que busca es crear productos y espacios que lo puedan usar todas las personas, sin importar edad, habilidades, sin necesidad de adaptaciones especiales. La realidad es que tiene muchos principios, igualdad de uso, que sería que lo puedan usar todas las personas, que sea flexible, es decir, que se adapte a las necesidades personales de cada persona usuaria, que sea fácil de utilizar. Cuando hablamos de percepción, volvemos a esto que retomamos antes de los recursos, que es que se pueda, que sea un producto o un contenido que se pueda desarrollar con diferentes sentidos, o sea, que yo pueda acceder no solo por medio del texto, pero también quizás a nivel táctil, por ejemplo, con braille, o que se pueda acceder a nivel auditivo y demás. Que no requiera mucho esfuerzo físico. Esto tiene que ver también un poco con lo que serían las distintas maneras de navegar, por ejemplo, con teclado en vez de con el mouse. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a lo que sería
También tenemos tolerancia al error, que la verdad que esto para mí está súper. Por ejemplo, tenemos de confirmación de acciones. Fíjense cuando por ahí mandan un mail y dice deshacer envío, que por ahí no estábamos listos para mandar ese mail y tocamos sin querer. Tiene que ver con eso. Que los mensajes de errores sean claros tiene que ver, por ejemplo, con que en vez que diga error 404, por ejemplo, que diga, no sé, en un formulario, la contraseña tiene que tener al menos 8 caracteres. También la función de autoguardado, por ejemplo, por si pasa que, no sé, se cae el servidor, que quede la información y lo perdamos todo. La prevención de clics accidentales tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? De que estén bien claros, separados, diferentes colores, los botones, cosa de que, no sé, no borremos algo que queríamos borrar. Y también que sean diseños que se puedan compatibilizar con diferentes dispositivos. Bueno, acá la realidad es que no hay mucho para decir, o sea, voy a hacer como un escaneo rápido. Hay muchas pautas del diseño universal. A quien le interese después, obviamente, bienvenido, que me escriban por chat. Hay PDFs que están súper a nivel de lo que sería el material de diseño universal. Tenemos fuentes que se recomiendan para seguir estas pautas, un tipo de justificado. Vamos de nuevo, tenemos el código QR, que haya un buen contraste de colores, que tengas texto alternativo para imágenes. Siempre cuando hablamos de texto alternativo, lo que está bueno es que sean descriptivos, ya lo vamos a ver más adelante. Subtitulados, mecanismos de navegación de fácil manejo. Y cuando hablamos de nada, de fácil manejo, tenemos esto de, por ejemplo, que se pueda hacer, alternar, por ejemplo, de mouse, pasar a que sea con teclado y demás. Y también el uso de documentos Word para lectores de pantalla, y también nos vamos a meter en eso un poquitito más adelante. Acá para que vean un ejemplo, una herramienta que me pareció súper, que me la pasó una compañera, así que gracias a mí, sería contraste de colores en acción, que justamente es una herramienta, no se llama así obviamente, es una herramienta de Adobe AI, que lo que tiene es que te permite evaluar si ese contraste es apto para ciertos tipos de daltonismo o si es algo que funciona para que sea accesible. Y nada, la verdad que me pareció una genialidad. Y ahora los dejo con esta sección, con esta reflexión, que sería qué tan lejos podemos llegar en los cambios, ya sea, por ejemplo, a nivel de texto, a nivel de recursos y puntualmente acá, a nivel visual, sin dejar atrás la identidad de la marca, ¿no? Que es algo que muchas veces trae como esta cierta duda. Y la conclusión a la que me gustaría que se lleven es que no tendría que competir con la identidad la accesibilidad, sino desafiarla a ser más flexible. La idea es que encontremos la manera de agregarle como esta capa teniendo en cuenta de, che, por ejemplo, me encanta esta paleta de colores, pero ¿qué onda si lo uso? ¿Es perjudicial para personas con daltonismo o no? Y la idea es que logremos agregarle esto sin perder la identidad de la marca. Quizás es una paleta de colores que nos gusta, pero que no sirve, pero quizás en esta tonalidad no sirve y sirve en otra tonalidad y demás. Y ahora pasamos al lenguaje claro. El lenguaje claro, básicamente, surge en el siglo XX, o sea, hasta hace bastante. La realidad era que se usaba más que nada para documentos empresariales y públicos, y toma mucha fuerza en Argentina en la pandemia con el programa Justicia 2020, que lo que buscaba era que los trámites que teníamos que hacer online, que en ese momento era en vez de ser presenciales, que antes por ahí se iba y decía, bueno, tengo que hacer esto y me voy a Capital, en ese momento pasan a ser completamente online y mucha gente se encuentra con que era súper engorroso la manera en la que estaban redactados esos documentos. Entonces, gana mucha fuerza ahí y se expande a otros ámbitos. De hecho, por ejemplo, hoy en día la recomendación siempre es en donde podamos usarlo, la verdad que es algo que viene súper. Y sería una combinación entre lenguaje, estructura y diseño que sea tan clara que se pueda entender de una manera rapidísima. Ahora, a nivel de pilares, tenemos claridad, concisión y precisión. Cuando hablamos de claridad sería que no se usen palabras complejas ni construcciones difíciles. Con concisión, que se use la economía de palabras. Y con precisión, que se eviten las estructuras vagas. Acá traje unos ejemplos que me parece que quizás van a ser como más visuales. Y por ejemplo, si yo hablo de claridad, no es lo mismo decir a los efectos de garantizar una experiencia satisfactoria, proceda a completar el formulario correspondiente, que para que tengas una buena experiencia, completa el formulario. Lo mismo con concisión. Si yo digo, en virtud de lo mencionado anteriormente y considerando las variables implicadas en el proceso, te solicitamos que nos envíes tu respuesta en un plazo no mayor a 5 días hábiles, no es lo mismo que necesitamos tu respuesta en los próximos 5 días hábiles. Y lo mismo con precisión. Si yo tengo que considerar distintas cuestiones para resolver el tema en un tiempo razonable, no es lo mismo a vamos a revisar los requisitos legales y técnicos para darte una respuesta en 48 horas.
Ahora, acá también un breve repaso por lo que serían las características del lenguaje claro, que sea conciso, que resulte fácil de entenderse, que use palabras sencillas y familiares, que evite tecnicismos, que estructure las ideas de una manera lógica, que evite redundancias, utilice diseño amistoso y accesible, que verifique que la información sea precisa, que conecte con la perspectiva del conocimiento de la audiencia. Estas son bastantes de sus características. Y la realidad es que acá lo que traigo es cómo conecta el lenguaje claro con la accesibilidad y también con la user experience, que para quienes no están quizás tan en tema sería como la experiencia de las personas usuarias. Y la realidad es que cuando hablamos de UX nos enfocamos obviamente en las personas usuarias en el centro. Y justamente el lenguaje claro lo que nos muestra es que lo importante es justamente enfocarse en quién lee ese contenido que estamos desarrollando, que en nuestro caso serían las personas usuarias de ese contenido. Y por otro lado, la accesibilidad en sí, con sus políticas, lo que busca es derribar barreras y facilitar el acceso y la inclusión. Y justamente el lenguaje claro también busca esto, ¿no? Así que están como estrechamente relacionados. Y un dato que no es de color, pero para que vean también como la relevancia, la accesibilidad fue un tema que salió como tendencia en la parte de UX de Sorraquino, y la realidad es que a nivel de alineamiento en el mercado es algo que está como bastante pegado también. Si pasamos a lo que serían las ventajas del lenguaje claro, tenemos que se fomenta la transparencia. ¿Por qué? Porque obviamente sería que va sin vueltas. A su vez, esto también evita la confusión y la manipulación del lenguaje y también contribuye con objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. La realidad es que, bueno, nada, en ese sentido trae como bastantes ventajas. Mi recomendación personal, siempre a nivel organizacional, suma el lenguaje claro cuando lo queremos implementar más que nada en esos documentos técnicos que necesitamos que la gente lea y quizás no se leen, hasta en los manuales de uso de un producto cuando tenemos, ahí es una gran oportunidad de mejora para que la gente efectivamente llegue a leerlo completo y además entienda bien el cómo usar nuestro producto o cómo seguir, por ejemplo, ciertas políticas de una organización. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Todo bien? Todo bien, Sol, sí. Bueno, Ahí seguimos. aclaré que si había preguntas que la pueden dejar en el chat para que al final las abordemos. Perfecto. Bueno, y acá seguimos, terminamos un poco más que nada como con la parte así teórica y pasamos más a la parte práctica y quería traer ciertos ejemplos que me parecía que estaban interesantes. Por un lado tenemos la iniciativa de Derecho Fácil del gobierno, que quiero que comparen, por ejemplo acá, esta imagen, que no sé si llega a leer, voy a leerla un poquitito, que dice, establécense normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito, relaciones entre emisor y titular o usuario y entre emisor y proveedor. Complicado. Pero, por ejemplo, esto en lo que sería el lenguaje claro, tengo una tarjeta de crédito. Si tenés una tarjeta de crédito, sabé qué tenés que hacer si en tu resumen de cuenta hay gastos que no hiciste, qué hacer en caso de robo o pérdida y cómo darla de baja si querés no usarla más. Y la realidad creo que se nota bastante, no necesita mucha explicación, el buen usar acá el lenguaje claro y cómo suma, ¿no? Más que nada en documentos de este estilo. Acá pasamos a Sara. La verdad que Sara es un ejemplazo para esto porque en su app, al menos en la mobile, tiene todas estas funcionalidades que pueden ver en pantalla y que lo que tiene de genial es que a su vez no es algo que sí o sí estas funcionalidades como que te queden configuradas por default, sino que uno las puede activar y desactivar según las necesidades. Entonces no se rompe la experiencia de nadie, de quienes las necesitan, porque tienen todas estas funciones, pero tampoco de quien prefiere no usarlas y mantener su experiencia como siempre suele hacer al navegar en distintas apps. La realidad es que un modelo así te trae un montón de ventajas, porque lo que te permite es como que te aumenta la fidelidad de clientes porque tienen una experiencia más satisfactoria. También a nivel externo, lo que te muestra de la marca es que tiene un compromiso social, y esto está súper también. Así que, nada, la verdad que muy bueno. Pasamos a Barclays, que es un banco, y la verdad que tiene un montón de cosas a nivel de accesibilidad. Tiene, por ejemplo, hasta cajeros que tienen, que son como con servicio auditivo en vez de que sea solo por teclado. Tienen servicios de asistencia que van en todos los formatos que se les puedan imaginar, por ejemplo, con Sign Video, que es como con lenguaje de señas, chat, teléfono. Tienen, por ejemplo,
las plantillas para firmar cheques, algunos que son como con letras más grandes, por si tenés, por ejemplo, dificultad de la vista, como su speaker, para que lo puedan ver bien. También, por ejemplo, con documentos importantes con sección, con parte de traducción a braille, que lo que permite es que las personas a través del tacto puedan saber en qué parte tienen que firmar, por ejemplo, que nada, la verdad me pareció algo que está súper. Tienen un sistema que era como que lo que te permitía era que cuando las personas ingresan al banco, por ejemplo, si tienen audífonos, es como que te bloquea el sonido de lo que sería del barullo que hay alrededor. Nada, también tienen salas como de silencio, para que si una persona tiene dificultades auditivas, en esa sala, cuando atienden a la persona, pueda como tener una experiencia más positiva. La verdad es que tienen un montón de cosas, es un re buen ejemplo de a nivel de servicio financiero accesible. Y ahora pasamos a Harvard, que la realidad es que esta universidad, porque sí, es la universidad en sí, tiene como objetivo que todos sus conocimientos puedan llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y se lo toman bastante a pecho, y ni siquiera es que es algo que recae en un perfil solo, sino que ellos lo incluyen desde profesores, a quienes desarrollan, a quienes son creadores de contenido, hasta quienes actúan como vendors para la universidad. La realidad es que voy a hacer un paneo como bastante rápido y general de todo lo que ofrecen, porque es un montón, y es que tienen un servicio de accesibilidad regulado. Esto quiere decir que cada facultad tiene como su propio servicio de accesibilidad en el que te podés comunicar por necesidades, por impedimentos, por cosas que se quieren mejorar, por atención. También tiene uno como central la universidad en sí. Obviamente tienen su propia política de accesibilidad. También tienen un listado de herramientas para chequear accesibilidad web, que eso está súper. Tienen una biblioteca con temas de accesibilidad que es infinita, o sea, hay un montón de bibliografía para consultar ahí que está espectacular. Tienen cursos de accesibilidad para estudiantes, tienen su propia herramienta que se utiliza para chequear accesibilidad, que es Site Improve. La realidad es que tenés que estar registrado, pero es tan accesible el sitio que hasta te permite opciones de otras herramientas gratuitas para que igual puedas chequear la accesibilidad de tu sitio web. Y también tiene guidelines, como dije antes, para distintos roles. Desde el ejemplo, pongo el que me llamó más la atención a mí, que sería que para los vendors, por ejemplo, cuando ellos desarrollan algo, por ejemplo, a su sitio web, le pedían a quienes le desarrollaban el sitio que las pruebas fueran accesibles, que se hicieran, por ejemplo, con prueba de teclado para fijarse y comprobar que se pudiera navegar a través del teclado. Nada, esto en las demos. Y, por ejemplo, dado el caso que pasara que cuando se llegaba a cierta prueba del sitio no era algo que era accesible, se le daba como un ultimátum de tiempo y si no, como que se rompía el contrato. Nada, la verdad que súper completo en ese sentido. Acá hay como una imagen que les muestra un poco de todo lo que tienen. Por ejemplo, la biblioteca. Acá tenemos la herramienta en sí. Serían los horarios de atención del servicio de accesibilidad. También la herramienta, no la de ellos, claramente otra que ellos proporcionan, y acá se ve un poquito de cómo funciona. Lo que te tiran verde es como lo que está bien de tu sitio, también cosas por mejorar, y también capacitaciones. Acá pasamos a lo que sería también si elegir Google o Office cuando, nada, desarrollamos, por ejemplo, documentos. Como verán, tienen como un montón de características a destacar cada uno. La realidad es que Google siempre está bueno en términos de colaboración, porque tiene muchas herramientas colaborativas en tiempo real. Tenés el acceso a la nube, que te permite como que accedas desde cualquier dispositivo. Es compatible con lectores de pantalla, pero a nivel de robustez de las herramientas, Microsoft sigue siendo el favorito, porque la verdad que tiene herramientas integradas desde situaciones de limitaciones para la vista, como, no sé, la lupa, herramientas para limitaciones auditivas, hasta herramientas para concentración, como algo que parece muy simple, pero hasta el silencio de notificaciones. Así que nada, en ese sentido sigue siendo como predilecta Microsoft. Y acá nos acercamos un poco más para el final, con algo un poco como más técnico, que serían las pautas de accesibilidad web, de contenido web. La realidad es que les quiero dar un pantallazo general. Hay 13 pautas que son como la base, que se toman de base después como para todo lo que hay de accesibilidad. Son estas 13, que se dividen en 4 principios. La realidad es que, por ejemplo, si yo quiero que mi sitio web, mi producto, lo que fuera, sea accesible, yo lo que tengo que chequear siempre es como que cumpla con todas estas cosas. Por ejemplo, que se proporcione un texto alternativo para lo que no es textual. No es textual, por ejemplo, una imagen. O sea, que cada imagen que yo tengo en mi sitio, por ejemplo, tenga como un texto alternativo. Que se pueda acceder a través del teclado, por ejemplo.
Bueno, hay, la verdad, son estas acá como ven, y para que se baje un poco más a tierra, yo lo que quise hacer es traer algunos ejemplos. Por ejemplo, y acá van a ser todas relacionados como si estuviéramos desarrollando el sitio de la pizzería Domino's, ¿no? Que claramente sería un ejemplo. Imaginemos que necesitamos desarrollar el texto alternativo para la imagen de una pizza. Una mala idea sería poner imagen de pizza así genérico, porque la realidad es que no se sabe por qué la imagen está ahí ni qué aporta, y es algo bastante general. En cambio, un buen ejemplo sería si decimos pizza de pepperoni con queso derretido, parte de la promo 2x1 de Domino's. ¿Por qué? Porque sabemos la función que la imagen está cumpliendo ahí, además de brindar una descripción un poco más atinada y que a su vez como que apela a la persona que lo lee. Porque no es lo mismo si yo te digo una pizza que una pizza con más detalle que te la imaginas y crea como esa imagen mental de que quieras pedir esa pizza. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un pop-up? Los pop-ups serían eso que te aparece como en el sitio de una, que diga seguinos en redes. ¿Y qué pasa si puntualmente necesitamos navegar por el teclado y no con el mouse? Bueno, una mala implementación sería que tenemos este pop-up y el foco del teclado queda perdido detrás. O sea, no podemos avanzar ni movernos porque quedó como trabado con el pop-up que figuró acá. Que los botones no se puedan seleccionar con tab o que no tengan orden claro. Que el botón de cerrar no responda. Y esto sería una mala implementación, obviamente, porque si una persona quizás con una limitación motriz quiere acceder a nuestro sitio, lo que va a pasar es que se rompa su experiencia porque no puede seguir navegando. En cambio, un buen caso sería que cuando tenemos este pop-up, el foco del teclado, es decir, la selección, se mueva automáticamente. Que podamos navegar usando la tecla Tab, que con el Enter se pueda activar cada opción y que cuando se cierre el pop-up, el foco vuelva a donde estaba. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos asistencia de entrada? Cuando hablamos de asistencia de entrada sería, por ejemplo, cuando tenemos que rellenar un campo en un form. Bueno, un mal ejemplo sería que cada user deje en blanco la dirección de entrega. Por ejemplo, escriba mal el código postal. Y la explicación te muestra solamente error. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la persona no sabe qué es lo que tiene que cambiar, no sabe dónde falló con la información que tiene que completar y te genera un poco de confusión. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, si al lado del campo error aparece un mensaje clave. Por ejemplo, ingresa una calle válida. O el código postal para que pidas tu pizza tiene que tener 4 dígitos. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un botón que sea para agregar la pizza al carrito? Necesitamos que tengan nombres accesibles los botones. ¿Por qué? Esto pasa a veces, por ejemplo, cuando yo tengo un lector de pantalla, que lo que hace el lector es leer justamente ese botón. Un mal ejemplo sería que, por ejemplo, el botón tenga solo texto. Agregar. ¿Agregar qué? O peor, que no tenga texto y solo tenga el icono del más. Y que no esté como etiquetado. Un buen ejemplo sería que ese botón tenga el nombre claro como agregar pizza de pepperoni al carrito. Y que si es un icono, venga con esa etiqueta que diga agregar pizza de pepperoni al carrito, cosa de que los lectores de pantalla lo puedan leer. Ahora, volvamos un segundo acá, que sería que estas pautas que acabamos de ver, una de las cuales, por ejemplo, hablaba de la legibilidad, sé que las recorrimos rápido, pero por eso hago el recap. Una de estas pautas decía que el contenido tiene que ser legible. Entonces, en términos de legibilidad, dependiendo la acción que nosotros tomemos, puede ser que clasifiquemos en nivel A, AA o AAA. Por ejemplo, si yo sumo en esta página que tenemos nosotros, supongamos, si está solo en inglés, le sumo la elección programable del idioma, sería un nivel A. En cambio, si en términos de legibilidad yo empiezo a identificar frases que son inusuales, que incluyen modismos, que incluyen jerga, sería una práctica de AAA. Y obviamente cuanto mayor, o sea, cuanto más cantidad de A, más en concordancia con lo que serían las prácticas de accesibilidad. Bueno, y la accesibilidad se está formalizando. Tenemos la norma ISO, que por un lado lo que busca es como formalizar estas pautas que acabamos de ver, y por otro lado tenemos la Ley de Accesibilidad Europea, que si bien sale en 2019, está por entrar en vigencia ahora el 28 de junio de este año. Y justamente lo que propone es que todos los productos y servicios como que las distintas organizaciones ofrecen en Europa o para ser comercializados en Europa, tienen que ser accesibles. Y aplica un montón de rubros sociales, de finanzas, no sé, logística, un montón de los rubros que se puedan imaginar. Y la realidad es que lo que me gustaría que se lleven es como la relación entre los tres aspectos, entre las pautas y entre estas dos, entre la norma y la ley.
La realidad es que las pautas serían como estas recomendaciones y prácticas que está bueno seguir para que un contenido, para que un producto digital sea accesible. Ahora, estas pautas se toman como base para la norma ISO. La norma ISO lo que marca es justamente si una organización certifica con esa norma ISO, significa que sus contenidos, por ejemplo, son accesibles a nivel organizacional. Ahora, por último, la Ley de Accesibilidad Europea lo que marca es que no solo la organización en sí sigue estas prácticas de accesibilidad, sino que también sus productos y servicios que ofrecen siguen estas prácticas. Y la realidad es que es algo que está bueno a nivel, si nos interesa obviamente comercializar en el exterior y todo, porque obviamente te aumenta como la cantidad posible de ventas que se puede tener. Pero la realidad es que a mí no me gustaría que se queden solo con eso al final, porque si bien, como dijimos, es algo que es verdad, o sea, si yo tengo mis productos y servicios son accesibles, nos permite tener como un mayor margen de venta, lo que a mí me interesa que se lleven es que como marca, la responsabilidad que tenemos nosotros son entender a nuestras audiencias y comprometernos a adaptarnos a ellas, no que sea al revés. Nuestros equipos son quienes tienen que bajar esas barreras. Y que no tenemos que ver a la accesibilidad como una estrategia de venta, sino como la decisión que pone a las personas en el centro, reconoce sus necesidades y apuesta por una experiencia realmente inclusiva. Y ahí creo que con eso estamos. Bueno, muchos aplausos por acá, Sonsi, no sé si los podés ver. Ahí Pero estoy, bueno, ahí voy a compartir. felicitaciones, estuvo buenísimo el contenido, creo que es un contenido que es muy valioso para todos y todas las personas que estamos acá escuchando y a la hora de construir productos digitales y contenido accesible, así que buenísimo. No sé si tienen alguna consulta, alguien se animó a hacer alguna pregunta, si no yo tengo una por acá a mano que me hago, de cómo podemos involucrar a las personas con capacidades diferentes en las decisiones sobre si un contenido al final les resulta accesible o no. Bueno, la realidad es que eso tiene mucho que ver con lo que serían las pruebas de usabilidad, que como bien saben, por ejemplo, con las metodologías ágiles siempre es una cuestión de que se testea y de última se vuelve para atrás. Bueno, acá lo mismo, es clave que cuando hacemos esas pruebas de usabilidad incluyamos diferentes perfiles. O sea, no solo el usuario que nosotros pensamos, sino como que estos, ¿no? Replantearnos quiénes son genuinamente las personas usuarias e incluir diferentes perfiles como para asegurarnos que todos estos frentes estén como cubiertos. Buenísimo, sí, no quedarnos solamente con lo que creemos o suponemos, sino que realmente nos digan si es accesible o no. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o no, si creen que estamos ok. Bueno, muchísimas gracias, Olsi, por dar este Digital Beat, estuvo buenísimo, aporta muchísimo valor a la comunidad, siguen los aplausos. Y bueno, como siempre, agradecerles a las personas que se sumaron. Este Digital Beat va a estar accesible en nuestro canal de YouTube muy próximamente. Y si no, tienen toda la batería de Digital Beat de este año y de los años anteriores también en nuestro canal, así que siempre son bienvenidos a consultarlos. Ahí está Dari dejando en el chat nuestras redes, nuestro LinkedIn, también Brizy para que puedan ver nuestras búsquedas abiertas. Y bueno, muchas gracias por sumarse, gracias Sol, si estuvo espectacular y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y como todos los que estamos. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y espero que les haya resultado útil.